Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas. Antes de empezar, unos breves comentarios sobre los trabajos que me están mandando. Uno, el primero, no se olviden de mandarme todo lo que me envían con sus apellidos, su nombre y luego a continuación el punto al que se refieren, si es carátula, si es introducción, si es planteamiento del problema, etcétera, etcétera. Así se me complica menos el guardar sus trabajos. Una recomendación procedimental, tómenlo en cuenta para enviarme sus archivos. La segunda, un error común en casi todos. A partir de la clase que hemos estado viendo el perfil, ya estamos elaborando el documento que va a ser su perfil. Por lo tanto, tienen que ir ordenándolo de acuerdo a lo que está, a los puntos que están indicados en esta estructura, en esta diapositiva que están viendo. Entonces vayan adicionando a cada punto el siguiente. No me manden hojitas sueltas como me han estado mandando. La introducción, por una parte, el planteamiento del problema en otra hojita. Sino ya vayan juntándolo todo para que se vaya armando el documento. Y el tercer aspecto es que en el planteamiento del problema, si bien ustedes están describiendo cuál problema piensan resolver, no se olviden que una de las principales requisitos de este apartado es hacer la revisión del estado actual del arte, lo que le llaman los americanos. Es decir, hasta qué punto se ha analizado este tema hasta la fecha. De todos los trabajos que he leído, solamente uno ha hecho una revisión de la literatura y la ha adicionado. No se olviden que aquí dice en esta parte es donde se presenta el mayor uso de citas textuales y no textuales, conforme al sistema de citación que expresa la guía para la elaboración de tesis. Y es lógico, porque aquí vas a hacer una revisión de todo lo que se ha hecho sobre el tema que estás investigando y tienes que ir citándolo de acuerdo a lo que indica la norma APA. Nadie me hizo recuerdo que no les envié la norma APA, les he enviado hace ratito un resumen de la norma APA y un documento que es que no lo he tocado, lo he puesto tal cual, es de la Universidad de Costa Rica, en la cual va explicando punto por punto cómo hacer las citas, el tipo de letra que hay que usar, el espaciamiento que hay que usar en el documento, etcétera, etcétera, cómo numerar los dibujos, si poner números, si poner números romanos, etcétera, etcétera. Ahí tienen clarito en los dos documentos cómo hacerlo. Entonces, no se olviden que esta parte es fundamental y tienen que hacer como se lo debe hacer. Si no, vamos a tener que volver otra vez a la parte de atrás y seguir revisando. Entonces, lo que decimos en cada apartado, porque estamos avanzando punto por punto y tienen una semana para trabajarlo, es
que le tienen que poner el empeño necesario. En este punto, el planteamiento del problema es fundamental. El análisis de la situación actual, de la temática que vas a investigar o con la cual vas a trabajar. Solo uno de todos los trabajos que el escritor ha hecho. Y segundo, o tercero, o cuarto, los trabajos son y deben ser originales. Por lo tanto, no copien de trabajos que ya se han hecho. Y justamente en este punto de la formulación del planteamiento del problema es donde vos tienes la oportunidad de mostrar en el documento toda la temática concerniente a lo que estás haciendo, al trabajo que estás haciendo, y hasta dónde se ha avanzado, si es mucho o si es poco, en lo que estás haciendo, y finalmente cuál va a ser la contribución de tu trabajo a lo que ya está hecho, porque si ya está hecho, obviamente no tiene ningún valor volver a hacer lo mismo, lo que significa copiar. Entonces, no importa que ya esté hecho, pero hay que darle la vuelta para darle un enfoque diferente a lo que estamos haciendo. Entonces, no copien, porque si identificamos que están copiando un trabajo que ya está hecho, obviamente van a reprobar el módulo. Y no se olviden que hay miles de programas para detectar el plagio. Entonces, con el avance de la computación es muy fácil hoy en día detectar el plagio. Así que no lo hagan. ¿Alguna pregunta? Y sobre todo, no se olviden en algo fundamental. Este trabajo que están haciendo es el pasaporte a su titulación. Por lo tanto, pónganle empeño. No es difícil hacer un perfil, pero necesita empeño. Como todo en la vida, necesita esfuerzo y sacrificio. Pónganle empeño. Busquen, investiguen, naveguen en la internet. Sé que no van a leer libros, sé que no van a leer literatura adicional, porque a la mayoría no les gusta leer, pero con la internet tienen una herramienta muy grande para buscar qué es lo que se ha hecho y se está haciendo sobre los temas que ustedes están planteando. Considerar que todos, de todas las temáticas que he leído, todas ya se han hecho algo o mucho. Y ya sabemos que aunque se haya hecho mucho, no es ningún impedimento para no seguir haciéndolo, pero necesitan concentrarse en lo que están haciendo. Olvídense un poquito de las marchas, y con marchas no se van a titular ustedes, con bloqueos tampoco. Así que en lugar de ir a perder el tiempo a la calle, si es que han ido, o en lugar de ver televisión, o en lugar de ver TikTok, o en lugar de ver Facebook, naveguen en sus computadoras y busquen qué es lo que se ha hecho
Ahí pueden extractar la cita completa, la copian, la ponen como indica la norma APA, a continuación le colocan la cita, como indica la norma APA, y ya sabemos. Como son tan comunicativos, entonces vamos a seguir adelante. El cuarto punto, después de que hemos hecho el planteamiento del problema donde ya hemos visto toda la temática de nuestra investigación, hasta dónde ha llegado, y ya tenemos casi claro qué es lo que pretendemos solucionar, o qué es lo que pretendemos enfocar, qué problemática abordar. El siguiente paso es la formulación del problema. Entonces, ¿qué es la formulación del problema? Consiste en exponer el proyecto de investigación en forma de una pregunta, a través de la cual el investigador busca explicar en la forma más precisa posible qué busca conocer, qué busca esclarecer o qué busca entender mejor. Por lo tanto, se trata de reducir la problemática vista en el punto anterior, es decir, el problema que ustedes han planteado que lo van a solucionar, que lo van a esclarecer, que lo van a conocer mejor, en forma de una pregunta. Esta pregunta debe tener los siguientes condicionamientos. Lo primero es que sea clara, es decir, que sea precisa, o sea, que vaya al punto, que sea concisa y unívoca, es decir, que no estemos mezclando manzanas con cebollas. La segunda es que la pregunta debe ser factible, es decir, que sea realista, que tenga solución. Y ya pusimos el ejemplo del alma la otra vez. Ya sabemos que si queremos hablar algo del alma, no lo vamos a poder porque no lo vamos a poder comprobar porque no es real. Y si es real, no hay forma de demostrar que el alma existe. Y la tercera es que la pregunta sea pertinente. Es decir, que tenga un propósito coherente con la totalidad del perfil de investigación. Es decir, que esté enmarcada a lo largo de todo nuestro texto. No vamos a hacer una pregunta de decir vamos a abocarnos al tema del mantenimiento y luego más adelante estemos hablando de la operación, por ejemplo. Entonces tiene que ser coherente, como todo nuestro texto tiene que ser coherente. También es importante que esta pregunta sea abierta, porque esto nos va a posibilitar una mayor posibilidad de respuestas, en lugar de que sea una formulación cerrada que tenga la única opción de responder con un sí o con un no. A esto se refiere que la pregunta sea abierta, que no esté enmarcada una respuesta sí y no, sino que haya la posibilidad de responderse en varias respuestas. Normalmente se recomienda una sola pregunta de investigación, porque de esta forma hay una comprensión más unitaria del problema.
Sin embargo, no es una limitación, es posible trabajar con más de una pregunta de investigación. Mejor si se trabaja con una, pero si no se la puede concentrar en una sola pregunta, se puede hacer más de una. Los investigadores más experimentados normalmente pueden trabajar con preguntas o con hipótesis como objetivos, y que una vez determinado con qué estrategia es más comprensible para el investigador y para los lectores, se deberá completar lo que falta. Bueno, nosotros, como no somos experimentados, nos vamos a concentrar en la pregunta de investigación. Esta pregunta normalmente suele encerrar en sus componentes a las variables que podemos plantear, que pueden conformar la hipótesis, pero también podemos encontrar o derivar estas variables de los objetivos de la investigación, como veremos más adelante. Entonces, si no tenemos variables claras, si no tenemos una hipótesis clara, ya luego lo vamos a ir solucionando, como vamos a ir viendo más adelante. En esta parte, normalmente, como es la formulación de la pregunta, no suele presentarse citas sexuales. Por lo tanto, no estás trayendo de ningún lado tu pregunta, es tu pregunta de tu investigación. Es por eso que normalmente no trae citas sexuales. Pero si fuera necesario, debe realizarse conforme al sistema de citación A. Se recomienda una extensión de 1 a 3 páginas, pero esta extensión puede ser variable, dependiendo de la necesidad de explicar la pregunta, si la misma trae consigo categorías que no hubieran sido mencionadas o desarrolladas en los apartados anteriores. Entonces, no es una limitación de la cantidad de páginas, es una referencia. También la pregunta de investigación debe concordar con el título del trabajo. Tiene que ser referido al tema que hemos colocado en el título. Y lógicamente lo va a estar con los otros apartados del protocolo, lo cual es correcto debido a la congruencia entre todas las partes. Entonces, lo que les comenté hace un rato, que tenemos que ser coherentes en todo nuestro texto. La respuesta tentativa a esta pregunta se convertirá en tu hipótesis y determinará los procedimientos en la búsqueda de información. Por esto es necesario que evites los términos ambiguos, abstractos o demasiado coloquiales. Cuando hablamos de demasiado coloquiales, estamos diciendo que no sea una redacción literalmente muy pomposa. Entonces, una pregunta clara, concreta, que vaya directamente al punto. Y aquí una guía interesante para la formulación del problema. Si respondes afirmativamente a los siguientes cuestionamientos, seguramente tu pregunta va a estar bien planteada. Obviamente, si ha sido contestada por otros investigadores, el estudio no valdría la pena de realizarse. Por eso es importante el análisis del estudio del arte. ¿Cuáles son esas preguntas que deberían respondernos en forma afirmativa para ver si nuestra pregunta está bien planteada? Lo primero, la pregunta es concreta. Sí, quiere decir que vamos por buen camino. La pregunta contiene la posibilidad de comprobar la veracidad de la respuesta posible. Entonces, sí, también estamos yendo por buen camino. La pregunta alude a un contexto específico, es decir, que esté delimitada tanto en un espacio temporal como geográfico. Si la respuesta es sí, vamos por buen camino.
Y si la pregunta posee características particulares para indagar, para relacionar, para comparar, para describir, si te abre a estas posibilidades, a una o a todas, entonces también vamos por buen camino. Ya habíamos visto en las clases anteriores algunos ejemplos de preguntas mal formuladas. Veamos algunos. Dice, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? Que es una pregunta que no es nada concreta. ¿Qué tipo de matrimonios? ¿De qué edades? De los 10, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 50 a los 60. ¿Dónde? ¿En todo el mundo? ¿En todo el universo? ¿En qué contexto? ¿En las clases bajas, en las clases medias, en las clases altas? Entonces abre muchísimas posibilidades. Y lógicamente tampoco no podemos contestar esta pregunta si tenemos la posibilidad de comprobar si es verdad o es mentira esta pregunta. Otra que es mala. ¿Por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? ¿Satisfechas por qué? ¿Porque ganan más? ¿Porque el ambiente de trabajo es bueno? ¿Porque tienen poco trabajo? ¿Porque son jefes? ¿Porque son obreros? Entonces, es sumamente abierta la pregunta. Otra mala. ¿En cuáles programas de televisión hay muchas escenas sexuales? Para nada concreta la pregunta. Otra. ¿Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? Imposible de contestar esa pregunta si va a ser verdad o si va a ser mentira. ¿Los gerentes se comprometen más con su empresa que con los obreros? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué tipo de industria? Entonces, como se dan cuenta, la pregunta es tan general que hay un montón de posibilidades de análisis que nunca lo vamos a poder hacer. ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto? ¿Qué medios? Prensa escrita, prensa oral, televisión, redes sociales. Y una buena pregunta, ¿cuáles son las causas de la variabilidad de la calidad en productos para hotel que fabrica la empresa Felpados Finos de Puebla? Entonces aquí estamos yendo a un producto específico, a un tipo de industria específico, la hotelería, y una fábrica específica que fabrica esos productos que abastecen a la hotelería. Y aquí se dice, vamos a estudiar la variabilidad de la calidad de esos productos. Entonces, la pregunta es concreta, está delimitada espacialmente, está delimitada geográficamente, y podemos responder a las preguntas que están arriba en forma afirmativa. La pregunta es concreta, sí, sumamente concreta. La pregunta contiene la posibilidad de comprobar la velocidad de la respuesta posible, sí, porque vamos a estudiar por qué la calidad de esos productos varía en función de qué. Seguramente esa va a ser la respuesta que va a dar nuestra investigación. Varían por qué, por cuestión de temperatura, por cuestión de que fallan sus máquinas, de que alguna respuesta se va a tener en cuanto a la calidad. La pregunta alude a un contexto específico, sí. La calidad de los productos. La pregunta posee características particulares para indagar, sí, nos posibilita indagar.
para relacionar diferentes productos que fabrica Felpados Finos de Puebla. Los podemos comparar, los podemos describir. Entonces, para el siguiente viernes, preparen la formulación del problema. Pero no se olviden que la mayoría tiene que revisar el apartado anterior. No tanto revisar, sino complementar a lo que ya han hecho. El quinto punto, el quinto apartado, es la justificación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justificación? La justificación puede ser abordada de manera multidimensional, es decir, desde varios puntos de vista. Inicialmente se refiere a la pertinencia de la investigación en relación a la disciplina de la ingeniería. Y yo lo he puesto de la ingeniería porque estamos hablando específicamente de ingeniería. Es decir, con la temática especializada de un área o de un campo de la ingeniería. Es decir, esta mi temática es pertinente con la ingeniería y si es especializada en un área de campo con la ingeniería eléctrica, con la ingeniería mecánica, con la ingeniería electrónica, con la ingeniería electromecánica. A eso nos referimos que sea pertinente. En consecuencia, la pregunta que se debe responder en esta primera dimensión sería: ¿cómo se relaciona esta investigación con la disciplina de la ingeniería o con un área o campo especializado de la ingeniería? A la respuesta a esta pregunta está la justificación de que tu temática que estás abordando es pertinente con lo que exige la carrera, exige la universidad para que tú te titules. Una segunda dimensión de la justificación es que esta debe ser sobre la necesidad de abordar esta investigación. Es decir, ¿por qué yo estoy haciendo esta investigación? ¿Cuál es la necesidad que existe para que la haga? Esta sería la relación con la noción de importancia, el valor e interés que tiene la investigación para la temática académica e ingenieril, pero también dependiendo del tema de investigación, el impacto de esta investigación en el campo económico o el impacto social. Entonces, ¿cuán pertinente es mi investigación en la temática de la ingeniería? Y también qué impacto va a tener, ya sea en el campo económico o en el campo social. Es decir, va a beneficiar a quién, a la empresa que estoy haciendo, va a beneficiar al mercado en general, a una industria en particular, etcétera, etcétera. Siempre va a haber una necesidad para hacerla. Si la investigación trata de un tema con relevancia social, debe responderse el por qué es importante este tema, cuál es la población beneficiada, cuál es el aporte al conocimiento y cuál es la relación con el estado del arte, es decir, con investigaciones ya realizadas. Una tercera dimensión que tiene que abarcar la justificación, que podría abarcar la justificación, es que esta debe expresar la relación de la investigación con los debates contemporáneos que sobre el tema se desarrollan. Esta dimensión supone que el investigador ha realizado un estado del arte, es decir, conoce el campo discursivo e investigativo en el que se desarrolla. Entonces aquí volvemos al punto anterior que les he comentado sobre el planteamiento del problema, en la que sí necesitamos conocer el estado de arte sobre lo que ya se ha hecho hasta la fecha sobre el tema que estás abordando. Y finalmente,
una última dimensión, que esta justificación también puede referirse a sí misma, puede referirse a si la misma sea financiada por alguna beca, por alguna institución interesada en los resultados de la investigación o es parte de un proyecto o programa mayor. Entonces, si hay alguna de estas, me está financiando una beca, o lo estoy haciendo por mi cuenta, o estoy haciendo para la empresa que he trabajado, como aporte, etcétera, etcétera. No es imprescindible, pero sí se lo puedo colocar también como justificación. Finalmente, como señalamos también en otros títulos para este perfil, en esta parte puede hacerse uso de citas textuales y no textuales conforme al sistema de citación APA. Se sugiere una extensión de 2 a 4 páginas, pero la extensión puede ser variable dependiendo del tema de investigación. Si redactas un párrafo por cada uno de los siguientes puntos, habrás cumplido con esta etapa del trabajo. Entonces, esta es una pequeña ayuda para ayudarnos a redactar en forma adecuada la justificación. La primera, porque es que, y nos referimos a las dimensiones que hemos hablado anteriormente. ¿Por qué es conveniente realizar la investigación? Entonces, la respuesta a esta pregunta es la primera dimensión de la justificación. La segunda, ¿cuál es el valor teórico, empírico, metodológico de la investigación? La tercera, ¿cuáles son los aportes y limitaciones principales? La cuarta, ¿cuál es el interés personal, profesional, institucional o social del tema elegido? Y la quinta, ¿cuál es la magnitud del problema, su trascendencia y posibilidades de realización? Entonces, esos dos puntos la justificación y la formulación del problema para el siguiente viernes. Y la mayoría de ustedes, creo que el 99%, tiene que volver al planteamiento del problema para complementarlo, readecuarlo o modificarlo. Y no se olviden, otra vez la recomendación es que me vayan presentando ya como si estuvieran ustedes escribiendo el documento. Carátula, introducción, planteamiento del problema, formulación del problema, justificación. Ahí van a ver cómo pueden ir numerándolo en los textos que les he mandado. Puntualmente, qué tipo de letra, qué espaciamiento. Ahí, la norma APA indica doble espaciamiento. Ahí en el texto que les he mandado dice que es de la Universidad de Costa Rica, que por preservación del medio ambiente ellos han puesto espaciamiento y medio. Bueno, nosotros mantenemos lo que dice la norma APA, doble espaciamiento. Márgenes, ahí van a ver claro los márgenes que tienen que usar, etcétera, etcétera, en los dos textos que les he mandado, que es de ágil lectura. ¿Alguna pregunta? Muy buenos días, ingeniero. Dime, Brandon. Una consulta, ingeniero. De los documentos que ya se le envió, bueno, muchas veces le he mandado documentos desordenados, ¿no? Lo que es el nombre. Tendríamos que enviarle, pero ya ordenado el documento. No, a partir de ahora en adelante le ponen ahí Brandon Góngora, Brandon González, González Cosío Brandon, digamos, ¿ok?
González Cosío Brandon, formulación y justificación, lo que sea, y me lo mandan. Pero les vuelvo a repetir, me tienen que mandar ya todo el documento. Es decir, como estamos avanzando en forma ordenada, ya los otros puntos ya tienen que estar en la misma hoja. Ejemplo. Miren, a ver, vamos a ir aquí, algunos, por ejemplo. No esté completo. Aquí de la Camila, por ejemplo. Entonces, la Camila mandó todos los documentos, ¿ok? Hasta el planteamiento del problema. Pero aquí en el planteamiento del problema que ella hace, ¿ven o no ven? ¿Ven o no ven? Se ve negro en la pantalla, ingeniero. Sí, es que está, se pausó la pantalla compartida. Dice. Vamos a sacar. ¿Ves? Entonces ella me manda el planteamiento del problema como hojita aparte. ¿Ya? Entonces, aquí, en este ya voy a estar adelante de la introducción, la carátula y el título. Y ya completo. En los siguientes me mandará el planteamiento del problema, a continuación la formulación del problema y luego la justificación. Entonces, para que yo vaya viendo ya todo el documento en contexto. Y lógicamente ya van a ir numerándolo en función a lo que les indica la norma APA. A eso me refiero. Y por otro lado, también decirles de que... ¿dónde está eso? ¿Ven? ¿Ven los nombres? Sí, se ve. Ya, ok. Decirles que ahorita hay 43 alumnos. Y yo he contado aquí hace ratito como veintitantos trabajos. Y muy pocos están completos. Si se fijan, Ábalos, Priscila solamente ha mandado uno, María José ha mandado dos, María José Acevedo ha mandado dos, Alba Cáceres ha mandado dos, Gerson ha mandado, ¿cuántos? Dos, tres. Ha mandado tres, no ha hecho el último. Alce Castro ha mandado dos, no ha mandado tres. Arteaga Sebastián ha mandado todos. La Camila también todos. Ávila Guzmán, es el mismo Ávila de aquí, ¿no? Ha mandado uno. Ayala ha mandado uno. Valdivieso ha mandado uno. Branda González ha mandado todo. Una.
ha mandado todos. Calderón ha mandado 1. Callao ha mandado 1. Camacho ha mandado 2. Castro Peña ha mandado todos. Cornejo ha mandado todos. Coro ha mandado 1. Fernández Paula ha mandado todos. Rotisberg ha mandado todos. Daniel Flores Yujra ha mandado 1. Galarza Gunnar ha mandado todos. No ha mandado todos, ha mandado 3. Lady Bianca Galvis ha mandado todos. Y a partir de ahora mándenmelo en Word para que yo les haga las correcciones y ahí se los envíe. Todos me mandan en Word. González Cosigo Brandon ha mandado, bueno, 2, solamente ha mandado su foda. Pero ahí están las ideas. Gutiérrez Guillermo ha mandado 1. Guzmán José Arcadio ha mandado 1. Guzmán Mauricio ha mandado 3. Heredia Velázquez ha mandado 1. Hinojosa ha mandado 2. Landívar ha mandado 1. Leaños ha mandado 2. Ligerón ha mandado 2. Limachi ha mandado los 4. Martínez Gilmar ha mandado todo, no, 2. Miyasato ha mandado 3. Molina Becerra ha mandado 1. Mostacedo ha mandado 1. Oli Cáceres Marcelo ha mandado 1. Ortega Cristian ha mandado todos. Pasantelo Sebastián 1. Pereira Cabrera 2. Quintanilla 1. Quiroga 1. Ramírez 1. Robles 2. Rocha Ortuño 1. Rosel Camacho 2. Salvatierra Muñoz 2. Sandoval Benjamín ha mandado todos. Segovia 1. Solís 1. Ticona 1. Toledo Jimena, perdón, todos. Torres Valda 1. Torrico Velázquez 1. Uceda 1. Creo que me escribió, creo que está trabajando fuera de Santa Cruz. Me pidió más tiempito. Vázquez Núñez 1. Ha mandado 3. No, se lo han mandado 2. Está repetido este. Se lo han mandado 2. Vázquez Gutiérrez 1. José Luis Vega 1. Vilca Flores ha mandado todos. Entonces, si se fijan, hay poquísimos. De los 43 que están, de los 44 ahorita, bueno, 43 menos 44 menos yo, 43, no pasan de 10 los que han mandado todos sus trabajos. Bueno, están al día con lo que tienen que mandar. No se olviden que independientemente de los exámenes, el requisito para aprobar esta materia es tener el perfil aprobado. Y para tener el perfil aprobado hay que terminar todos los puntos bien hechos y yo tengo que darles su aprobación para que vayan, a partir de ese punto, vayan trabajando y en su trabajo. Entonces, nuevamente, pónganse las pilas, muchachos. Esta materia, como ustedes se han dado cuenta, no se trata de
de que si aprendes el texto, no aprendes el texto, si vas a tomar examen de memoria de lo que es la metodología de la investigación, y qué es el método cuantitativo, cualitativo, si es el mixto, no nos interesa. Interesa que lo conozcan, que lo hayan leído. Lo que interesa es que hagan su perfil. Eso. ¿Por qué? Porque hay un compromiso mío en que ustedes egresan a fin de año, seguramente con tanto paro y demás, ya el semestre no va a terminar en diciembre, seguramente lo van a postergar a enero, pero no importa. Si termina en enero, podríamos empezar un seminario para todos los que les interese, ya les he dicho que no es obligatorio, en febrero, y ya con su perfil aprobado, van trabajando ustedes con su perfil en los 5 meses que toma el seminario. Sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, y en julio podrían estar defendiendo y obteniendo su título. Pero para hacer eso, este es el paso número 1. Lo que están haciendo ahorita es el paso número 1. Y no es difícil, pero sí requiere sentarse en su escritorio, pensar, razonar, ver qué información tienen, buscar en internet qué es lo que hay sobre el tema, escribirlo, decir, se ha hecho esto, se ha hecho aquello, en tal año, tal persona, buscar su cita, etcétera, etcétera. Transcribir si quieren el texto. Ahí en APA, en estos documentos les voy a indicar cómo hacer la cita. Si la quieren copiar toda la cita o ustedes la redactan. Necesita dedicación, muchacha. Pero no es dedicación a la materia, no es dedicación al profesor, es dedicación para ustedes. Para que se titulen rápido y se titulen bien, sin observaciones y de la mejor forma y sin traumas. Hacer 2 preguntas, o hacer 3 páginas en una semana, más o menos cada pregunta son máximo 3 páginas. Hacer 3 páginas en una semana tienen 4 por 7, 28, 7 por 2, 14, 168 horas tienen a la semana, de las cuales si duermen la mitad, 178, no, 168 entre 2, 79. Tienen 79 horas para hacer 3 páginas. Las 79 horas que pasen clases y le dediquen, de las 79 le dediquen 30 horas a sus otras materias, tienen 49 horas todavía. 49, de esas 49 que le dediquen, y aquí vamos a poner que le dediquen, que reduzcan sus Facebook y sus TikToks a 20 horas, tienen todavía 29 horas para hacer 3 páginas. Es que en su hora de almuerzo le quitamos otras 10 horas. Tienen 19 horas para hacer 3 páginas. De esas 19 horas le quitamos, ¿qué más pueden hacer? Atender a la enamorada o al enamorado. 10 horas a la semana, tienen 9 horas para hacer 3 páginas. Tiempo tienen.
Lo que les falta es sentarse y trabajar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, trabajen entonces, bien, son tan habladores, miércoles. Ojalá de una vez por todas empiecen las clases presenciales, porque hablar con una pantalla que no te contesta es grave. Por lo menos ahí les vería sus caras de asustados. Aquí no han la oportunidad de ver sus caras ahí de asustados. Pero ¿qué van a estar asustados de estar echados en su cama y matándose de risa? Ok, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Chao. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Lo dije, Fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Chao.